Conversamos y crecemos. Podcast En Familia con Marco y Marta Claudia Mosquera. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en familia. Qué hermoso tiempo de poder nosotros estar expectantes, todo lo que tiene que ver con nuestra familia, con el diseño de nuestro Dios. Y Clau, qué hermoso poder estar contigo y con nuestros amigos. Y bueno, esto se está corriendo la voz para que familias y familias nos estén viendo, nos estén escuchando, porque todos estamos para estar conversando, pero también creciendo. Y eso es lo hermoso que conversamos y crecemos. Y Marco, yo creo que de las cosas que más tocan nuestro corazón es cuando realmente queremos aprender a ser buenos papás. No solo de manera natural, de manera casi automática, nos casamos, ¿qué sigue después de un tiempito? Tener los hijos, luego crecen, la escuelita, el colegio, la universidad, trabajan, tal vez estudian un tiempo fuera, y luego salen de casa. No, más que eso no hay cosa más hermosa que educar a nuestros hijos con propósito, que saber que nuestros hijos tienen metas donde llegar, que son un sueño de Dios hecho realidad. Y sabes, algo que me emociona es, estaba viendo las Olimpiadas, no solo escuché, yo estaba viendo las Olimpiadas y si no me equivoco fueron las de Barcelona. Y yo me acuerdo que estaba viendo realmente la gimnasia olímpica, pero al mismo tiempo estaba el tiro al blanco. Y entonces estaba ya era la vuelta final. Y en la vuelta final se definía quién ganaba. Iba a la punta alguien que era casi imposible. Ese sí, donde ponía el ojo, ponía la bala. Entonces, bueno, estábamos ahí. Estaba el favorito dando el último tiro ya para decidir quién sería el campeón. Total que tú ves y dispara y la cámara fue un tiro perfecto. O sea, realmente fue sorprendente, un tiro increíblemente perfecto. Pero hubo silencio. En lugar de que los jueces dieran el 10 sobre 10, porque realmente estaba perfecto. Fue al blanco. Fue perfecto al blanco, al centro, perfecto. No había un milímetro que, según a los ojos del televidente, pero de repente se tardaron y eran bajísimas, menores de 5. Y tú no podías creer, perdía la medalla. Era el campeón olímpico de las Olimpiadas anteriores y perdía la medalla. Y era increíble hasta que alguien tuvo que explicar. Y se lo dijo, sí, fue un tiro perfecto, pero solo que se equivocó de blanco. Tiró al blanco del compañero. Se equivocó. Y claro, ya cuando ves su blanco al del compañero, pues la distancia es fatal. Por eso se fue al 6º lugar, del primero al 6º cayó. Ni siquiera al 3º para tener medalla. Y cuando yo veo esto, ¿sabes qué digo? No vaya a ser que estemos educando a nuestros hijos de una manera que fallemos el blanco. Y esto me hace pensar que educarlos a nuestra manera, según lo que nosotros creemos, según la cultura, la moda, o inclusive según la tradición familiar o la tradición también del sitio, ¿no? Porque las tradiciones a veces no solo son familiares, sino que son también culturales, del medio donde nos desarrollamos, donde crecemos, nuestros amigos, en fin, porque el hombre por naturaleza crea cultura. Y esto tiene que ver para la formación de los hijos, y a veces podemos estarlos criando, pues pendientes de ellos a nuestra manera de ver las cosas, o quizás recordando el tiempo cuando teníamos la edad, sobre todo estamos hoy enfocándonos a la preadolescencia y adolescencia. Sí. Y podemos pensar que así como cuando yo era de 11, porque ahora se habla ya de que la preadolescencia es desde los 9. 10, 11 años, y bueno, pues ya en la adolescencia, ya más adelante. Entonces nosotros nos remontamos a nuestro tiempo y no nos damos cuenta el entorno y también pues el medio en el que están creciendo ellos, con sus pares, es decir, con su generación y el medio, la sociedad en la que estamos, porque ahora, sobre todo en esta época que vivimos con tanta influencia de los medios, del internet,
Entonces tenemos que estar nosotros, pero como muy pendientes, como me decía una vez mi tía, decía que nosotros como papás, si los hijos están de venida, nosotros tenemos que haber ido y tenemos que estar de regreso. Y de alguna manera tienes razón. Adelantarnos para prever, porque los tiempos están acelerados y si nosotros nos quedamos así como que, ay, pues muy tranquilos, viéndolos tal vez tan chiquitos, son niños. Quizás ni cuenta nos damos que van creciendo. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta porque ya están en la escuela, ya están casi en el colegio. No nos damos cuenta de ese entorno. ¿Quiénes son sus compañeros, su mundo? Y es tan importante lo que tú dices, no estar tan solamente lo que diga nuestra cultura, porque yo me acuerdo que hubo una época cuando nosotros éramos adolescentes, que la manera en que veían al adolescente es, adolecen de algo. O sea, algo les hace falta. Y tú dices, no, algo les duele. No, tampoco. Eso no es. La palabra adolescencia no tiene nada que ver ni con dolor, ni tiene nada que ver con que algo adolece. Es con SC, no es solo con C de adolece, no, es SC. Y es una palabra que se usaba desde el Imperio Romano y simplemente se usaba para poder diferenciar a que el niño se está transformando ya en hombre y puede ser guerrero, porque el Imperio Romano pues era de conquista, entonces tenían que tener guerreros. Entonces ya en la adolescencia los podían empezar a entrenar y por eso llamaban adolescentes, no porque les doliera algo ni les hiciera falta algo, sino porque era ese cambio, esa transición de ser un niño a ser ya un joven en donde podemos entrenarlo para ser un guerrero. Y así lo debemos ver los padres, no con el miedo de que, ay, los cambios son parte de la vida. La adolescencia es uno de los periodos más emocionantes por varias cosas. La primera, porque nuestro hijo está cambiando y eso nos va a desafiar a depender más de Dios. Segunda, porque necesitamos estar más cerca de ellos, todavía más cerca que en los años anteriores. ¿Por qué? Porque se está autodefiniendo nuestro hijo, nuestra hija. Y tres, porque nuestros hijos se definen conforme nosotros vamos, conforme se identifican. Ellos se van a empezar a identificar con alguien y eso les va a ayudar a decir, yo quiero tomar eso para mí, porque se identifican. Entonces, qué importante. La adolescencia no es una etapa de miedo, sino una etapa de oportunidades, una etapa donde nosotros tenemos que cubrir al menos 3 cosas básicas. La primera es que hayan conocido el amor de Dios. Cuando un adolescente se compromete con Dios, no da marcha atrás. Por eso es tan importante que nosotros estemos seguros que nuestros hijos ya a esa edad realmente aman a Dios. No es el Dios de sus padres, ya no. Ahora es su Dios. De hecho, se cree que David ya era adolescente cuando fue ungido. Se cree que Isaac ya era tirando a joven en la etapa final, ya prácticamente un adulto, por eso soportó la carga de la leña. O sea, estamos hablando de que ya tenían ese compromiso. Entonces tenemos que hacer lo mismo con nuestros hijos. Yo sé que en la actualidad hay que respetar el espacio de nuestros hijos y yo estoy de acuerdo, siempre y cuando sea un espacio seguro, sea un espacio donde Dios está ahí. Y también por este miedo que tú dices, que sí es, yo sí lo he notado, ¿no? Un poquito, de que, híjole, ya llegó a la edad terrible. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Casi me va a tocar sufrir, en verdad. Pero yo creo que lo que nos va a permitir liberar esa tensión o esos temores es cuando nosotros desde pequeños los educamos seguros, es decir, con una muy buena autoestima. Los educamos para que ellos sean influencia. Es decir, al tener una muy buena autoestima, no es que van a estar dependiendo del entorno de la presión de ellos, grupo. De la presión de grupo, sino que ellos van a proponer, es decir, educarlos para ser líderes en el buen sentido, de que ellos proponen, de que no se quedan callados, de que ellos influyen más bien en sus compañeros, ¿verdad? Como elegí este ejemplo que yo les ponía a mis hijos, ¿no? Cuando a veces decían, no me incluyen en el recreo para jugar, me hacen a un lado,
porque ya ellos ya se conocían desde antes. Y eran nuevos los nuestros. Y yo soy nuevo, claro. En fin. Y se me ocurrió y le dije, a ver, lleva el balón tuyo y para el recreo. Entonces se le juntaron como llevaba moscas. El balón y entonces pues en el recreo sacaba el balón y decía, a ver, ¿quién quiere jugar conmigo? Y todos querían. Y entonces todos querían y fue una táctica muy buena porque así entonces se rompía el círculo de estas personas, de estos chiquitos, y entonces él ya, porque lo veían como que él es el que trae el balón. Wow, entonces es digno de respeto, casi, ¿no? Era para incluirlo de alguna manera. Sí. Y esa es la segunda cosa importante, que sepan tomar decisiones y que tengan una autoconfianza. Porque si nuestros hijos saben tomar decisiones, están entrenados para tomar decisiones, entonces obviamente ellos van a ser la influencia en lugar de ser influenciados. Eso, yo creo que esto es un punto central. Total. Y tenemos que estar viendo, consultando a otras personas que nos den consejos. Ahora hay mucho material, leer libros, pero la misma palabra dice, ¿no?, que cuando nosotros les educamos con los mandamientos, con la palabra, con una relación que ellos tengan con Dios, entonces ellos, al guardar los principios de Dios, hay un versículo en la Biblia que dice que ellos aborrecen camino de mentira. Es decir, porque la palabra les da inteligencia, les da sabiduría, es como que les despiertan un sentido... Una inteligencia espiritual única. Claro, porque es sabiduría de Dios. Y eso les permite que ellos mismos hagan a un lado lo que no les conviene, pero no sintiéndose mal. No es de que, híjole, yo no voy a hacer lo mismo que hacen otros y ya con eso sino seguros de lo que están haciendo. Sí, exactamente, seguros porque tienen una buena autoestima, seguros de lo que están haciendo, con esa autoestima excelente y que no tengan miedo de que de pronto, pues si todos dicen vamos a la derecha y por eso, y en ese momento digan no, yo no, se sienta seguro de su decisión. Y por eso es importante, antes de pasar al tercero, que para que se sientan seguros de su decisión, es importantísimo que tomen las decisiones aquí, cuando empieza la adolescencia, decisiones que son importantes como que Jesús es su Señor y Salvador, decisiones como que no me voy a involucrar en adicciones. ¿Por qué? Porque tengo un sentido a dónde voy, y algo que es importantísimo, ¿qué van a hacer con su cuerpo? Porque es aquí, en nuestro Ecuador. Bueno, ¿sabes a qué edad se está rompiendo la virginidad? Sí, alrededor de los 11 años. No es que pueden empezar a tener su primera experiencia y no significa que ya van a empezar una vida sexual activa, pero empiezan a despertar a una actividad en la que no es el diseño de Dios. Entonces, por eso tenemos que llevarlos a tomar decisiones antes de que ya no nos tomen tan en cuenta como antes, sino que, porque si ellos ya tomaron las decisiones antes, es como hizo Daniel, ¿sí? En Daniel 1:8. Dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Y entonces cuando habló y le propuso al eunuco, oye, yo no quiero comer eso, y estamos hablando de comida, no lo quiero, que eso qué significa, la cultura de su época, que no era la de él, hasta la comida significaba todo lo que tiene que ver con la idolatría en esa época, porque le daban lo mejor, lo que se ofrecía a los dioses, porque estaban en la casa del rey, estaban entrenados para el rey, para servir al rey. En la casa, se supone, donde iban a ser formados para ser sabios. Entonces, qué importante es que tomen las decisiones antes de que venga la presión de grupo, porque ya conocen qué es no y qué es sí. Es decir, la tentación... es vencida antes que llega. Es para todos. Claro. Y a esa edad también. Claro. Entonces, pero si yo decido desde antes, no cuando ya está ¿cómo se dice?, lo crítico, la invitación, sino que decido antes, entonces me mantengo en el no. Y es lo que decía tu tía. Uno tiene que estar casi de ida y de vuelta. Cuando ellos apenas van de ida, quiero decir que yo tengo que adelantarme a las cosas. Tengo que prevenir las cosas. Tengo que anticiparme a las cosas. Y eso es importante. Y la tercera cosa es haber desarrollado su identidad como hijo de Dios, pero también como hijo de familia, que ame sus raíces, que de tal manera que aunque lleguen a la adolescencia, yo le he preguntado a nuestros hijos, ¿por qué en la adolescencia los adolescentes se alejan tanto de los padres? Y mira, hay un experimento científico en donde, y lo hicieron solo con la mamá, pues así lo hicieron. Entonces,
Es impresionante, lo hicieron en Estados Unidos porque pusieron a los jóvenes a que escuchen varias voces de desconocidos, de amigos, de compañeros y de su mamá. Y obviamente la de su mamá tiene una prioridad increíble, pero están en una etapa en donde quieren también escuchar o les llama la atención una voz nueva. Pero si la mamá está cercana, o en este caso el experimento fue de mamá, déjame generalizarlo. Si los padres están cercanos, la voz que más van a escuchar es la voz que está cerca. Cuando llegas a la adolescencia es como que tienes muchas voces a tu alrededor. La voz de tu entrenador, la voz de tu maestro, tal vez de los extracurriculares, la voz de tus amigos, la voz de gente que admiras, incluso al futbolista que admiras, te metes cómo es su vida, por qué creen que usas la camiseta del tal futbolista, en fin, porque te identificas. Entonces la idea es que se ponga nuestra camiseta en su corazón. La idea es que se identifiquen con nuestras convicciones de vida, con nuestros valores de vida, de tal manera que nuestros hijos sepan, estén seguros que hay un proyecto de vida para ellos y que nosotros lo estamos acompañando. Y el estar cerca de ellos implica que no nos acostumbremos de que porque estoy ocupado, que estoy ahí en el trabajo, en las responsabilidades que tenemos, ¿no? Como padres. Y a veces, pues si él está ahí en su mundo con el internet, cierra la puerta, incluso con sus amigos, y nosotros al no estar cerca, no nos estamos dando cuenta quiénes son sus amigos, qué es lo que está él buscando cada rato, ¿verdad? La con música. Tantas redes que tenemos ahora, qué información es la que le gusta. Entonces vamos perdiendo, es decir, vamos distanciándonos. En lugar de estar cerca, nos vamos alejando. Y llega un momento en que su mundo es muy acá, yo estoy en otro mundo, él está en otro mundo, y esto pues está creando todo un abismo. Imagínate, de que no nos entendemos, no nos comprendemos, podemos tener choques a cada momento, luego ya los tildamos de rebeldes, o luego ellos ya dicen, no me entienden mis papás. Y entonces, cierran su corazón. Exactamente, cierran su corazón y puede haber quebrantos en las relaciones, a ese grado puede llegar. Y por eso es tan importante aprender a ser amigos de nuestros hijos sin dejar de ser la autoridad. Y esto, yo conozco gente que dice, no, eso está mal, un amigo lo van a encontrar en la esquina, en la escuela, pero un padre nunca. Es cierto, pero depende cómo se defina la amistad. Y la verdad, la manera en que Jesús la definió es la que quiero vivir al máximo. ¿Y por qué? Porque mira cómo lo definió Jesús. Un amigo, ¿cuál es? Según Juan 15, un amigo es el que da la vida por sus amigos. Yo quiero ser esa mamá, yo quiero que tú, ese papá, que dé la vida por sus hijos. Y eso va a mantener la cercanía. Porque nuestros hijos van a estar seguros que somos padres comprometidos por amor. Comprometidos no solo con Dios, también comprometidos con ellos porque los amamos. Claro. O sea, no solo es un amor romántico, sentimental, de que hoy mi niño, mi pequeña. No, es un amor de compromiso en donde estoy dispuesta a morir por ellos, a morir a mi egoísmo, a morir a mis sueños, a darle prioridad a sus sueños, a saber que ellos son un sueño de Dios y que quiero proyectarlos a que cumplan ese propósito. Cuando ellos se sienten amados, van a sentirse seguros, amados por Dios, y nosotros modelamos ese amor como padres y nosotros vamos a darles lo que les dio Jesús, la vida. Obviamente no es que voy a ir a la cruz o voy a morir por ellos en el sentido físico como Jesús sí lo hizo, pero voy a morir a mi egoísmo, voy a desacomodarme para darles prioridad. Y la primera cosa, Marco, es lo que tú dijiste, que es súper sabio. En lugar de que su mundo sea ajeno, aprendamos del mundo de nuestros hijos, claro. Involucrémonos con el lenguaje, con la música de nuestros hijos. ¿Cuál es su época? En particular, con la personalidad de mi hijo, de mi hija, pues cuál es la tendencia, ¿verdad? ¿Con qué se está identificando? Es decir, conocerlos bien. Para conocerlos bien, pues hay que observar, hay que escuchar. No es que les escuchamos y les caemos encima, porque a veces, como hay pues en el medio hay esta situación de que no, al adolescente hay que luego agarrarlo y casi pues no imponerse sobre él, sobre su voluntad. Al contrario. Y no es a la fuerza. No. No es una imposición, no es un autoritarismo
para que no se nos descontrole, porque a veces hay ese falso concepto, sino más bien acercarnos, escuchar, ¿verdad? Sin desesperarnos, y aunque esté equivocado su razonamiento, sus argumentos, pero igual dejemos que hable, que se exprese, y Dios nos permitirá tener los argumentos para que se dé un diálogo. Diálogo es la clave. Un diálogo. Y en Claro. un diálogo hablan dos, no solo uno. Y ¿sabes qué? Algo que me emociona de lo que estás diciendo es que tenemos que entender que aún la Biblia dice que el razonamiento de los jóvenes es simple. ¿Por qué? Porque están madurando, porque están creciendo. Son inexpertos. Exacto, tan simple como era el nuestro. De ahí la importancia. ¿Cómo aprender a ser amigos de nuestros hijos sin perder la autoridad? Amándolos, metiéndote a su mundo, aprendiendo de su mundo, escuchándolos y a escucharlos con respeto, como tú dijiste, escuchándolos en ese diálogo. Y Marco, algo que es importantísimo, amo de Dios con todo el corazón, que puedo confiar en Él, porque su palabra Él la cumple. Y yo creo que es algo que nos ha faltado a los padres. Uy, nosotros a veces por salir del apuro, de la prisa. de la prisa, ofrecemos o prometemos. Dios mío. Y luego no se cumplen las promesas, ¿verdad? ¿Cuántos casos yo he escuchado de amigos que les prometieron llevarlos quizás a un partido de fútbol? Al estreno de una película, no sé, algo. Y de pronto, aún ya estando antes y que nuestros hijos nos recuerdan, porque hay una fecha, y de pronto decimos, híjole, no puedo porque tengo que hacer esto, Es decir, nosotros no lo anotamos en nuestro calendario, ¿verdad? En nuestra alarma para prever. que es un compromiso. Y no, ¿cómo se puede? No encimar cosas, hechos. Más bien, si yo tengo algún asunto, si ya está marcado en el calendario, que ahora hay muchos recordatorios en los dispositivos, ¿verdad? Yo lo tengo ahí, partido de mi hijo, o estreno de tal cosa, entonces, y de pronto surge una actividad, entonces yo tengo que ver el calendario y decir, no, aquí está, no puedo ese día ni esa hora, ya tengo, entonces, más bien en otro día programo esto y aquello. Pero respeto. Le estoy dando prioridad y respeto a la palabra o a lo que yo expresé con mi hijo o con mi hija. Y por eso es darle seriedad y darle importancia. Y por eso nuestros hijos, al confiar en nosotros, pueden abrir su corazón. Sí. Puede ser una doble vía. No solo yo estoy atenta a escuchar, sino él está atento a hablarme. Y eso es importantísimo. Otra de las cosas que tenemos que tener en claro para desarrollar esa amistad y que es importantísima, ¿sí? Y yo creo que es una de las cosas que me gusta mucho, expresa tu amor, exprésalo. Yo escucho gente que dice, como ya llegó la adolescencia, no, ya no tantos abrazos porque ya es todo un hombre. ¿Sabes qué? Yo llegué, y fue de manera espontánea, a pagar la pensión al colegio de nuestros hijos. Y yo recuerdo una vez que uno de mis hijos se salió de la fila y me vino, me saludó y luego regresaba a la fila, ¿no? Y yo le dije, oye, pero no debiste porque te van a llamar la atención. Y me acuerdo lo que él dijo. Pero ¿por qué me llamarían la atención de honrar a mis padres? Si yo te amo. Y me había dado un beso en plena fila, se salió, me dio un beso y yo me sonreí. Y claro, no le llamaron la atención ni mucho menos, porque él estaba dando prioridad a su mamá. Y yo me sentí la mamá más hermosa, más importante. Y ahí él fue el que me afirmó a mí. Pero así como nosotros nos sentimos cuando ellos expresan su amor, expresarlo. Y públicamente, Marco, qué importante es, no se vale deshonrar a tus hijos. Si es cierto que se equivocan, pues, claro. Si es cierto que nos van a llamar a veces para decir se equivocó, no hizo el deber, es cierto. Pero que yo le eche leña a mi hijo, sí, es un irresponsable, no lo lastimes, no lo etiquetes, sino vamos a decir si es cierto, mi hijo tomó una decisión equivocada. Lo bueno es que sabe tomar decisiones buenas también. Yo un día de un hijo dije, por cierto, ¿tú conoces el segundo nombre de mi hijo? No, su segundo nombre es tal. ¿Y sabes lo que significa? No, que Dios concede la dicha. Así es que nuestro hijo ha sido más los momentos de alegría
que de tristeza. Por eso es importante que, pues, mi amor, yo sé que vamos a cambiar, vamos a aprender a hacer bien las cosas y a tomar las decisiones correctas, mi amor. Ten paz. Qué importante es aprender a ser padres siempre al estilo de Dios, dando la vida por nuestros hijos y amándolos, porque en eso garantizamos tener su corazón. Y bueno, esto no se queda aquí. No. Hay un continuo, hay una continuidad. Es un tema tan apasionante, lo vamos a seguir tratando en los siguientes programas. Recuerda, estamos aquí en familia. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.